Tras el temporal, la calma llega despacio y se hace un hueco entre tanto desperfecto. Tras una semana de riada, es hora de evaluar esos daños, de volver a la normalidad, pero también es hora de pensar. ¿Por qué riada tras riada se repiten estas imágenes? ¿No se pueden minimizar las consecuencias de una crecida que, siendo ordinaria, ha dejado esta destrucción a su paso? ¿Por qué viviendas y hasta residencias de ancianos están ubicadas en un paso que periódicamente reivindica el río Ebro? Muchas cuestiones que esta mañana queremos abordar con el responsable de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Es Javier de Pedro y ya nos acompaña en plató junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Feliz lunes y feliz semana. Feliz lunes. Y ustedes también, feliz semana. Es la misma reflexión de siempre cuando baja el caudal del río. Son las mismas preguntas a las que de nuevo intentamos buscar respuestas. Javier de Pedro, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Las mismas preguntas y las mismas respuestas o...? Bueno, yo creo que hemos ido avanzando en el diagnóstico de la situación, ¿no? En el 2013, cuando se dieron las avenidas que no llegaron al nivel de los caudales extraordinarios, ¿no? Aunque sí que es verdad que fueron muy persistentes en el tiempo y eso que hizo que fuera una avenida pues que generó muchos daños, ¿no? A pesar de ser ordinaria, precisamente por la persistencia que tuvo y eso hizo que se rompieran las motas en muchos puntos, ¿no? Pero bueno, lo que sí que está claro es que las avenidas del 2013 pusieron sobre la mesa si realmente se había producido una sobreelevación del cauce del río, si realmente con menos agua pues realmente se generaban pues unos daños parecidos a los que fueran unas avenidas extraordinarias. Nosotros hemos ido analizando la situación durante este tiempo y bueno, pues sí que se constata que hay una sobreelevación del cauce. Por muchos factores, pero el principal es que existe un sistema de motas que confinan el río, ¿no? Y que hace pues, que las gravas y los depósitos que arrastra el río pues, se vayan quedando allí y luego pues, se vaya formando vegetación. Ahora los embalses pues, laminan más las avenidas y no son tan fuertes como lo eran antes y eso hace pues, que también pues, que estos arrastres pues, van formando islas, van formando vegetación. También el río viene cargado de nutrientes procedentes de la agricultura. En fin, ese conjunto de factores y algún otro más, pues han hecho que tengamos ahora pues un problema en el eje del Ebro. Tenemos un sistema de motas que, bueno, pues que hay que ver qué hacemos, ¿no? O se limpia o este problema se irá agravando. Y por otro lado, pues tenemos el tema medioambiental, que es la clave de todo esto. Nosotros, el Gobierno de Aragón, la comunidad autónoma, ha optado por declarar unos espacios naturales protegidos en torno al Ebro, ha hecho un plan medioambiental del Ebro que consiste en retranquear las motas y dejar más espacio al río. Bueno, pues si se hace eso y la comunidad autónoma lo hace, pues bueno, pues eso permitirá que haya pues bueno, un mayor espacio para el río. Pero si seguimos con la situación actual de mantener el sistema de motas y no permitir las limpiezas por motivos ambientales, pues estamos ante una situación pues de que esto pues cada vez va a ir a peor, o sea, sin ninguna duda. Bueno, pues analizaremos algunas de las cosas que nos acaba de decir. Hace unos instantes veíamos imágenes en directo del río Ebro a su paso por la capital aragonesa. Podemos decir, Javier de Pedro, que el agua ha vuelto a su cauce y que en estos momentos, aquí las estamos viendo ahora, en estos momentos la situación ya es de normalidad, ¿no? Prácticamente en toda la cuenca, aguas arriba y aguas abajo. En la capital aragonesa. Es de situación de normalidad total. Ahí los caudales ya han bajado mucho, están en unos niveles propios de esta época, sin precipitaciones, y aparte pues tampoco se espera, con los frentes que vienen ahora a mitad de semana y para el fin de semana, tampoco se espera que suban los caudales de una forma significativa, ¿no? No va a haber ningún tipo de problema, a pesar de que hay mucha nieve, pero bueno, esto se va a ir derritiendo poco a poco y no va a generar problemas, vamos, según nuestras previsiones, y parece que son muy claras. Hay más avenidas, hay más casos, episodios de avenidas ahora que hace años. Lo digo porque hemos escuchado a algún agricultor que decía que antes tocaba cada 6-7 años y que ahora prácticamente todos los años tenemos un episodio de estas características. Bueno, ese es otro factor que también hay que analizar, ¿no? El del cambio climático. Es verdad que en el año 2013 hubo un número de avenidas pues, que fue muy continuo, ¿no? Y con el fenómeno este de la ciclogénesis, ¿no? Que son varias borrascas que van generando pues, unas aportaciones de lluvia pues, muy altas, ¿no? Y que generan pues, estas subidas de caudales y en muchos sitios repentinas, ¿no? Y bueno, pues realmente ese es un tema, pero yo creo que necesitamos tiempo para llegar a esas conclusiones.
inundaciones, ¿no? El año pasado no hubo avenidas, pero este año ya empezamos el año pues otra vez con una avenida con un caudal que muy próximo a la avenida extraordinaria y por tanto pues ya con capacidad ya para generar daños, como de hecho ha sido, aunque han sido de menor entidad que en el 2013. No en vano también hemos adoptado medidas, ¿no? Que no van a solucionar el tema, pero que ayudan a mejorar. Hemos hecho limpiezas en Novillas, en Pradilla, en Boquiñeni, en Pina, las que nos permitía la legislación ambiental, que no son limpiezas muy importantes, pero bueno, sí que son significativas y de hecho, pues bueno, yo creo que han sido positivas en estos núcleos y sobre todo ha impedido que siga evolucionando la formación de islas, como en el caso de Pina o en el caso también de Boquiñeni, ¿no? Islas que están enfrente del casco urbano y que pueden generar paulatinamente pues, una acumulación de sedimentos y en un momento dado pues, llegar a provocar pues, un problema importante para la localidad. Por cierto, que la terminología ha vuelto a generar algún tipo, ¿no? de discrepancia, sobre todo entre agricultores, ganaderos, algunos municipios, eso de ordinaria y extraordinaria, porque dicen que al final lo que cuenta son las consecuencias, no tanto el caudal medio, ¿no? que pueda pasar en ese momento. Bueno, yo creo que en ese sentido también, por parte, en el año 2013, cuando se produjo unos caudales ordinarios, pero con efectos extraordinarios, nosotros así lo informamos, vamos, y me consta que las compañías, el sistema de seguros, pues lo tuvo en cuenta, ¿no? Para los que tenían seguro, que eso también es importante. Tenemos que tener en cuenta que el tema de las inundaciones en España es el evento que más daños genera en España. Creo que son 800 millones de euros al año en pérdidas genera el tema de las inundaciones, ¿no? O sea, estamos ante un fenómeno natural que es inevitable, ¿no? Eso tenemos que partir de esa base cuando vienen unas avenidas importantes como las que han sido de la semana pasada, que no han llegado al nivel de extraordinario, pero claro, aún así, por filtraciones o por otros medios, pues generan inundaciones, ¿no? Y en puntos débiles, ¿no? De protección al río, al que también hemos querido aprovechar el máximo espacio posible, ¿no? En torno al río, ¿no? Para la agricultura, para el urbanismo, ¿no? Que eso también pues hay que revisar la política de ordenación del territorio y la política urbanística. Si lo que queremos es no tener ningún daño y no asumir ningún riesgo, habrá que alejarse del río, pero claro, si estamos cerca del río vamos a tener que asumir pues unos riesgos y para eso yo creo que también es muy importante pues que la gente pues concierte seguros, ¿no? Porque cuando sea una situación de estas pues es muy importante estar asegurado, es uno de los mecanismos pues también pues de resarcimiento de estos daños. En Aragón, en este último episodio, 12.000 hectáreas han quedado sumergidas, inundadas, y de ellas 8 o 9.000 pueden ser de cultivo. Yo no sé si desde la Confederación se hace un balance también de las consecuencias directas y de posibles consecuencias económicas también. Bueno, nosotros hacemos un balance de las consecuencias que ha tenido la riada, pero evidentemente ese balance lo tiene que hacer el Gobierno de Aragón, que es el que tiene las competencias en materia de agricultura. Nosotros, insisto, tenemos las competencias de gestión hidráulica y de autorizar pues, las cuestiones, todas las obras que se hacen en torno al río por razones de la gestión del agua. Pero a nosotros nos es indiferente a la Confederación gestionar el agua con un río con motas, pero que se pueda limpiar el río, o retranqueando las motas y estableciendo un mayor espacio para el río, ¿no? Que es lo que propone la legislación medioambiental, ¿no? Entonces, pero claro, ese tipo de proyectos que van relacionados con la protección de los intereses agrícolas, eso lo tiene que liderar la comunidad autónoma que tiene las competencias en materia de agricultura, como en su día el IRIDA, que era el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, fue el que estableció el sistema de motas en torno al Ebro, ¿no? Yo creo que ahí es necesaria una implicación mayor del Gobierno de Aragón, de la comunidad autónoma, en un plan medioambiental del Ebro que todos los partidos políticos están de acuerdo, pero claro, lo tendrán que llevar a cabo si realmente creen que esa es la solución, ¿no? Pero mientras tanto estamos con una solución legislativa que no se aplica y nos encontramos con un río con motas y que no se permite limpiar. Entonces, claro, ante esa situación, pues la Confederación está atada de pies y manos, o sea, no puede hacer más que lo que le permite la legislación ambiental. Pero entonces, señor de Pedro, ¿qué es lo que falla? ¿La coordinación o que cada institución asuma lo que le corresponde por...? Lo que no se puede es que cuando llegan las riadas que tengamos esa asignatura pendiente cuando se está
Cuando llegan las riadas de este año, de hace 2 años, de hace 10, de hace 15. Efectivamente. Estamos ya desde hace mucho tiempo que... Bueno, yo creo que a partir del 2013 ya se ve esta evolución, ya claramente, ¿no? Que avenidas ordinarias pues se convierten en extraordinarias y bueno, sobre todo en determinados puntos. Evidentemente no es en todo el río, pero es una consecuencia lógica de la situación en la que está el río. Entonces yo creo que ahí sí que conviene pues, tener una política coherente. Lo que no podemos es, cuando vienen avenidas, reclamar que se limpie el río y cuando no hay avenidas y se está legislando, pues se restrinja y se impida que se limpie el río, porque entonces es imposible avanzar. Claro, me imagino que el problema comienza cuando nos encontramos con infraestructuras, incluso con cultivos y municipios que están dentro de esa zona inundable, ¿no? del cauce del río Ebro. Si no me equivoco, son 375 tramos de riesgo en toda la cuenca, y cerca de un centenar o algo más de un centenar es en la comunidad autónoma. Bueno, efectivamente. ¿Por qué están allí? ¿Por qué están allí esas infraestructuras, municipios bueno, que están demasiado...? También en torno al río hay vida, afortunadamente. Hay vida y hay riqueza y yo creo que hay que potenciarla. Pero al mismo que la... Pero con estas consecuencias, entonces, pero claro, también hay unos riesgos, y esos riesgos hay que tratar de minimizarlos en la medida de lo posible, ¿no? Y se toman medidas, ¿no? O sea, quiero decir que se va avanzando conforme se va avanzando pues, los conocimientos, ¿no? Desde todo punto de vista, pues tenemos, para empezar ya, con el sistema automático de información que tiene el Ebro, pues sabemos, antes de que empiece a llover, que va a venir una avenida extraordinaria muchas veces, ¿no? Con lo cual tenemos una capacidad ya de aviso para que todo el mundo pues, pueda adoptar medidas de prevención de daños, que eso ya es muy importante. Luego, además, pues hay que hacer una política urbanística y una política de ordenación del territorio de protección también, ¿no? De tratar de estar lo menos sobreexpuesto posible. Es verdad que llegará un momento que vendrá una gran avenida y ahí pues, lo máximo que podremos conseguir es saber que viene, pero será muy difícil defenderse porque la naturaleza... pues va con el título de propiedad en la mano, ¿no? Con las escrituras. Exactamente, bueno, y que los fenómenos de fuerza mayor de inundaciones, vemos continuamente inundaciones en Alemania o en Francia, o que vemos pues, ciudades inundadas, ¿no? Porque realmente hay en un momento dado pues, es imposible evacuar pues, una gran avenida, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que ir avanzando. Hay un plan de gestión ahora, se han establecido esas zonas que tienen más peligro y bueno, pues vamos a ir trabajando para tratar pues, de minimizar esos daños. Pero esa labor no es solo de la Confederación, insisto, es una labor de todos, es una labor por supuesto, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, también de los que están en el entorno del río. Dicen, es que antes se limpiaba el río, pero no lo limpiaba la Confederación, lo limpiaban los particulares, lo limpiaban los ayuntamientos, lo limpiaban las comunidades de regantes, y era porque se permitía en aquel momento, las empresas cogían grava, o sea, que realmente se limpiaba, pero no por la Confederación, ¿no? Lo que pasa es que ahora tenemos una legislación que evita que se pueda limpiar. Nacional y europea. Nacional, pero luego todavía más exigentes desde el punto de vista autonómico, ¿eh? Y entonces es una cuestión que es medioambiental. Tenemos ahí que establecer pues, qué río queremos desde el punto de vista medioambiental y que al mismo tiempo pues, nos garantice pues, un mínimo de seguridad como pueden ser las avenidas ordinarias, ¿no? Claro, incluso hay colectivos ecologistas que se pondrían a hablar sobre la mesa con algún tipo de medidas también para evitar estas consecuencias, ¿no? Incluso se habla, como usted ha señalado también, del rediseño de alguna de las motas, dando más espacio al cauce del río, o por ejemplo también actividades puntuales de extracción de gravas, ¿no? Para sí, bueno, el planteamiento ecologista más radical, lo de las limpiezas, no es nada partidario, ¿no? Pero sí que es partidario de dar más espacio al río. Pero claro, nosotros le hemos quitado espacio al río para generar riqueza, para que haya una agricultura en el Valle del Ebro potente, importante, y que bueno, que en los años 60 pues, se promovió y ha dado comer a mucha gente. En aquellos momentos había más problemas y ha generado un desarrollo económico muy importante. Y eso, yo soy partidario de protegerlo, pero claro, para proteger eso tenemos que también pues, mirar al río, no nos podemos olvidar del río, ¿no? Y que el río, insisto, no es una responsabilidad única de la Confederación. Somos parte de los que tenemos que participar, decir lo que pasa y bueno, y tratar de poner remedio, pero no solos. Aquí tenemos que estar todos, porque el río, insisto, siempre lo digo, el río no es de la Confederación, el río Ebro no es de la Confederación Hidrográfica del Ebro, lo que hace es la gestión del agua, pero el río tiene aspectos pues, muy importantes en el que influyen pues, las competencias de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, ¿no?
aunque agua pasada no mueve molino, ¿no? que también se dice, se ha planteado una reunión conjuntamente con el Gobierno de Aragón para intentar llegar a algún tipo de acuerdo para actuar sobre el cauce y evitar, por tanto, las consecuencias. Porque sí que es cierto que hay propuestas sobre la mesa, pero da la sensación de que se avanza muy poco, ¿no?, a la hora de que se pongan en marcha esas propuestas posibles y que contarían, bueno, pues con el visto bueno de gran parte del colectivo que vive del río. Bueno, yo creo que hay dos proyectos. Hay un proyecto que es el Plan Medioambiental del Ebro, que es un proyecto del propio Gobierno de Aragón, que lo puede llevar a cabo. Y luego el proyecto que nosotros hemos planteado, que es un proyecto con zonas de extracción periódica de gravas con el fin de generar un mantenimiento en el río. ¿Y esos dos proyectos son compatibles, incompatibles? No, son incompatibles. ¿Hay elementos que se solapan? Son sustancialmente incompatibles, porque o se va en una dirección de protección ambiental, ensanchando motas, dando espacio al río, o se va manteniendo el sistema actual de motas y limpiamos el río. O sea, son las dos alternativas que hay. Y yo creo que ese es el problema que tenemos, que hay que fijar la política que queremos. Nosotros lo que decimos es que si seguimos así, si se hace el proyecto que tiene el Gobierno de Aragón y que, insisto, apoyan todos los partidos políticos, porque lo han apoyado en las Cortes de Aragón, pues bueno, pues que ese proyecto medioambiental que se ejecute, pero si no se ejecuta ese proyecto, pues habrá que hacer un mantenimiento en el río y generar unas zonas de extracción periódica de áridos. Y para eso yo creo que también se tiene que implicar la comunidad autónoma. Estamos protegiendo competencias en materia de agricultura, que son competencias autonómicas. Nosotros hemos hablado con el Ministerio y el Ministerio ha dicho que estaba por la labor de que este proyecto fuera incluso avalado medioambientalmente por la propia comunidad autónoma. Pero bueno, en principio el Gobierno de Aragón, a pesar de que hemos tenido reuniones, pues mantiene pues una posición más de que sea la Confederación, a través de todo el Ebro, el que tenga que llevar a cabo esta actuación. Y yo creo que cada comunidad autónoma ha tenido su modelo medioambiental, no todas tienen el mismo, y para la gestión del agua es indiferente. O sea, nosotros o se limpia el río y se mantienen las motas, o se ensancha el río retranqueando las motas o quitando las motas en algunos sitios. Pero eso es una decisión que es medioambiental. El uno por el otro, la casa sin barrera al final, que es lo que estará pensando ahora seguramente muchos de los telespectadores, ¿no? Bueno, pues yo creo que por lo menos hay que abrir el debate, que quede claro el tema de hacia dónde queremos ir, ¿no? Nosotros hemos hecho limpiezas, pero hasta dónde hemos llegado. O sea, del 2013 somos los únicos que hemos hecho limpiezas. Y en el eje del Ebro, en el tramo aragonés, pero sin embargo en todo el Ebro pues continuamente nos piden particulares, empresas, comunidades autónomas, ayuntamientos limpiar el río. Nosotros les autorizamos desde el punto de vista hidráulico y la comunidad autónoma desde el punto de vista medioambiental. Y no hay ningún problema, todos podemos limpiar el río si cumplimos la normativa. Y en ese sentido nosotros hemos tratado de, en aquellos municipios, por compromiso social y por gestión del agua con esos municipios, hemos tratado de hacer unas limpiezas y una protección, ¿no? En Boquiñeni pues hemos reparado la mota por completo. El Ministerio también optó por reparar las motas con carácter general en todo el eje del Ebro y hicimos reparaciones en todos sitios, pero realmente estamos reparando motas que además no son ni las ha puesto la Confederación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay una cierta... todos decimos cosas pero no actuamos. Yo creo que hay que actuar. Y todos podemos actuar, no solo la Confederación, y nosotros lo estamos haciendo. Nosotros nos estamos implicando mucho con todo el tema de las inundaciones, con planes de gestión en el que tratamos de coordinar a todas las administraciones, haciendo limpiezas, haciendo mejoras de protección, estando en las avenidas avisando y estando presente en todos los sitios donde hay problemas para tratar de ayudar. Y bueno, pues yo creo que hace falta también una implicación después de la avenida por todo el mundo. Javier de Pedro, no sé quién será el próximo presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, pero después de la próxima avenida le invitaremos para que se siente aquí, al que sea el nuevo presidente. ¿Usted cree, un poco la perspectiva que tiene, ¿no?, y también desde la experiencia, que habremos avanzado en algo dentro de un año, con unas citas electorales además a mitad de camino que a lo mejor pone más piedras en el camino que grasa? Pues yo soy pesimista. Yo soy pesimista, porque creo que con la legislación actual, desde luego, lo que se pretende y lo que se dice por todos los políticos cuando viene una avenida, limpiar el río, no se puede. Entonces, bueno, o la cambiamos o tenemos que asumir que la realidad es la que tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo lo veo francamente complicado.
la pretensión de que se limpie el río de una forma generosa, para que pueda tener unas garantías de evacuar esas avenidas que casi son extraordinarias, ¿no? pero que generan importantes daños. Y bueno, pues en eso estamos. Ya nosotros vamos a seguir trabajando, aún así, pero muy optimista no soy, porque las restricciones medioambientales son muy importantes. Javier de Pedro, ahora la noticia es la avenida que acaba de pasar. Hace unos meses la noticia que hacía referencia o con relación con la Confederación era el tema del lindano. ¿Se ha dejado de hablar? ¿Por qué? ¿Porque se sigue trabajando? ¿Hay alguna novedad? Bueno, yo creo que la situación ha mejorado mucho, pero el problema no está solucionado, ¿eh? Sí que es verdad que con el Gobierno de Aragón hemos hecho una limpieza de todo el barranco. Aún así, después de la limpieza se vuelve a hacer análisis de los sedimentos y sigue existiendo lindano. O sea, tenemos que seguir limpiando. Vamos a hacer una nueva limpieza que ya se está empezando. El lindano es un elemento contaminante muy persistente, que acabará desapareciendo, pero le costará tiempo. Nosotros con el Gobierno de Aragón lo estamos limpiando en el barranco. Eso ha hecho, junto con las limpiezas que también ha hecho de forma natural la lluvia, que ya haya bajado mucho los índices de lindano en el río, están ya dentro de los niveles de potabilidad. En la Sotonera la tenemos muy llena, hemos avanzado, estamos ya casi en 140 hectómetros de los 170 que tiene, o sea que prácticamente está llena, y se puede garantizar una campaña de riego, además con agua potable con unos índices muy por debajo de lo que se exige para la potabilidad. Y bueno, pues desde el punto de vista práctico tenemos solucionado el problema, pero práctico desde el punto de vista del abastecimiento y del riego, pero no tenemos solucionado el problema medioambiental. El problema medioambiental todavía está por evaluar sus efectos. Evidentemente en el río Gállego este incidente, por llamarlo de alguna forma, o esta crisis del lindano que tuvimos en el verano pasado, pues bueno, todavía no tenemos claro los efectos que va a producir desde el punto de vista medioambiental. Y en cualquier caso también todavía seguimos limpiando, porque sigue llegando lindano al río Gállego, aunque evidentemente en unas cantidades muy inferiores a las que teníamos pues en septiembre o en octubre pasado. Bueno, pues hemos reflexionado sobre el río Ebro, sobre la última avenida, y también hemos recordado cuál es la situación en estos momentos en relación con el lindano también y toda la cuenca. Javier de Pedro, muchas gracias por habernos acompañado y muy buenos días. Nada, muchas gracias a vosotros.